Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos esta tarde bendecidos, ¿verdad?, con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la palabra del Señor es predicada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor así lo mandó, ¿verdad?, que sea predicado este evangelio. Y nosotros pues esta tarde queremos, ¿verdad?, ser obedientes a Dios en ese sentido y venir a la palabra de Dios y atender el mensaje de la palabra de Dios, pero también poner por obra lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Entonces yo les quiero invitar, hermanos, a que preparemos nuestro corazón, dispongamos nuestro ser. Hay mucho que trabajar en materia de disposición, ¿verdad?, en el cuerpo, en la iglesia del Señor. Vemos con profunda tristeza, ¿verdad? Con profunda tristeza vemos que hay muy poca pasión por la oración. Tenemos oración los sábados a las 7 de la mañana, somos 2 personas los que venimos, y yo creo que tal vez con un poco de esfuerzo pudiera venir otros 2, 3 hermanos, pudiéramos estar unos 5, 6 hermanos orando por esta iglesia, ¿verdad? Hace mucha falta el que podamos estar buscando de Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y bueno, regularmente, hermanos, cuando se hace una invitación a asistir a alguna de las reuniones, por naturaleza, yo fui miembro muchos años, yo tuve un pastor muchos años, yo sé cómo piensa uno a veces, ¿verdad?, cómo reacciona. Por naturaleza a veces nos incomodamos, ¿verdad?, un poquito, ¿verdad? Sentimos que es un poquito injusto, ¿no?, que el pastor nos diga, ¿por qué venía a la oración, hermano, si yo estoy ocupado? Bueno, qué bien por los que están ocupados a las 7 de la mañana. De verdad, puedo valorar eso, ¿verdad? Pero los que puedan tener un poquito de tiempo, ¿verdad?, sí los animamos, hermanos, porque no va bien, la iglesia no está bien, hermanos. Esta iglesia no está bien, no estamos caminando bien, ¿eh? O sea, sí le informo, ¿verdad?, para que no vivamos engañados. No está bien la iglesia. Hay muy poca pasión, hay muy poca entrega, ¿verdad? Y estamos viviendo los tiempos finales y, pues, hermanos, así yo siento que difícilmente vamos a poder lograr algo. Y ¿sabe dónde me doy cuenta, hermanos? ¿Sabe dónde me doy cuenta que falta mucha pasión? Por las cosas que nos ocupa. ¿En qué estamos ocupados? ¿Verdad? Y saben que estamos a veces ocupando nuestro tiempo en muchas cosas que nos molestan, que nos incomoda. Cuando el cristiano busca sus derechos, está viviendo en la carne. Cuando usted busca sus derechos, cuando usted dice, es que a mí me hicieron, ¿verdad? Yo me tengo que defender porque me dijeron, ¿verdad? Cuando tomamos esa actitud, hermanos, es una actitud carnal, totalmente. Y eso denota falta de espiritualidad en la comunidad, en la iglesia. Dice que había hombres que no se atrevían ni siquiera a salir a la calle si no habían orado 2, 3 horas a Dios, ¿verdad? Uno de ellos, Martín Lutero, decía, si alguien no ha buscado al Señor por 2 o 3 horas, eran otros tiempos, ahorita vamos a tratar de ser amistosos, ¿no?, con ese concepto, pero en aquel tiempo él decía eso, si alguien no ha buscado al Señor por 2 o 3 horas, dice, no tiene nada que hacer en las calles, ¿verdad? Si no ha buscado antes el rostro del Señor. Y yo estaba el día de ayer, hermanos, algo triste, algo preocupado por la condición de la iglesia. A veces es tanta la indiferencia, tal vez pudiera ser, a veces tanta la indiferencia que se percibe, ¿verdad?, en el común, ¿verdad? Que uno se preguntaría, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y yo estuve orando, yo estuve buscando al Señor aquí, en la iglesia, estuvimos en la oración en la mañana, un par de hermanos, y fui privilegiado con ir a compartir un tema de la oración con unos muchachos que estaban en Fresnillo en un retiro. Y fíjese que a veces somos un poco consentidores en la iglesia, ¿verdad? Y yo tengo que confesarlo.
hemos mimado mucho a nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque no concebimos la idea de hacer una actividad si no les tenemos palomitas, si no les tenemos comida, si no les tenemos algunas comodidades, ¿verdad? Sentimos que no va a amarrar la actividad. Y esa actividad que fui con esos muchachos, no estaban ayunando desde ayer, 2 días ayunando, no les iban a dar nada de comida, orando. Cuando yo ya llegué a dar el tema estaban ya bien ubicaditos, nada de desorden, nada de jugando. A lo que íbamos. Les puedo compartir de la oración, ¿verdad? Y yo creo que es un tema, y lo platico como un paréntesis introductorio porque mi tema hoy es totalmente diferente, no la continuación de la semana pasada, pero sí les quiero invitar, hermanos, a la oración. No solo les digo, los quiero ver el miércoles y el sábado en la mañana, los que puedan, pero también en sus hogares, ¿verdad? Regresando de esa actividad me vine a la iglesia para hacer el aseo. Y al estar aquí me gusta, aunque me sentí un poco débil físicamente porque pues los viernes siempre me desvelo mucho. Los viernes en la noche es algo que para mí después es mucho problema. Los sábados porque me tengo que levantar muy temprano. Y dormí solamente 4 horas y media, ¿verdad? Cualquiera que sabe un poquito de medicina sabe que eso pues no está lógico, ¿verdad? Y sí me sentí así como muy débil, la verdad, pero estaba buscando al Señor bien bonito en medio de esa debilidad. Y yo le decía, Señor, ¿qué puedo hacer para motivar a la iglesia? ¿Qué puedo hacer para motivar a la iglesia? Le dije, Señor, si tú me dictaras una carta, fíjese lo que le dije a Dios. O sea, no sé si a veces estoy ya al borde de la locura, ¿verdad? Le dije, Señor, si tú me dictaras una carta, que venga de ti, Señor. ¿Qué decir a la iglesia? ¿Qué decirle a la iglesia, verdad? Y el Señor me hacía sentir, ¿no?, fuertemente acerca de la falta de oración, hermanos. Si no hay oración comunitaria, denota la falta de oración a veces personal, individual, en la casa, en el hogar. A veces eso denota, ¿verdad? Ha sido muy poca la asistencia los miércoles, hermanos. Ha bajado mucho y estamos orando los miércoles. Estamos buscando de Dios, porque si como iglesia no buscamos de Dios, hermano, no oramos, si el Señor no edifica la casa, en vano vamos a estar trabajando. En vano. Va a ser, hermanos, por demás que nos desvelemos y nos desmañanemos, ¿verdad? Va a ser por demás. Va a ser por demás. Y hay un sentido de bendición, hay una idea, ¿verdad?, de que las cosas son funcionales hasta cierto punto, pues porque permanecemos. El hecho de permanecer, pues seguimos abriendo la iglesia, seguimos haciendo las cosas. Eso le genera a algunos una cierta certidumbre, ¿verdad?, de seguridad. Pero no está bien las cosas. No están bien, hermanos. Y aún teniendo una asistencia mediana, ¿verdad?, como el día de hoy, las personas que vemos hoy aquí no es mucho, ¿no? No es mucho. Si nos contáramos, no lo vamos a hacer, pues ya no estamos contando. Pero digo, en teoría, si lo hiciéramos, no es mucha gente, no somos muchos. Ya tenemos 10 años como iglesia, ya tenemos muchísimo. Ya es mucho tiempo. Y yo creo que un fruto se debiera de reflejar, hermanos, por la gratitud que tenemos a Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él hizo en la cruz, su obra. Y cuando estaba pensando en esa idea de la carta, no empezó Dios a dictármela, nunca he oído la voz de Dios. Y por eso no lo hice, porque dije, no va a ser transparente el ejercicio, ¿verdad? Si lo hago, en realidad no oí la voz de Dios. Pero hubo convicciones muy fuertes en mi ser, hermanos, acerca de la oración, ¿verdad? Podía casi percibir, ¿no?, que el Señor decía a algunos de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo esperas tener algún resultado en tu vida si ni siquiera tomas tiempo conmigo? ¿Verdad? Ni siquiera tomas tiempo conmigo. Ni siquiera me preguntas cómo estoy. Y la idea de la carta, les digo, y lo estuve pensando, pero no lo hice al último. Porque dije, tal vez algunos hermanos me puedan atacar, ¿verdad? Porque digan, no, entonces sí se la dictó Dios, o sea, ¿sí oyó la voz de Dios? No la escuché, por eso no lo hice, ¿sí? Pero la idea era muy fuerte, ¿verdad?, por este lado, acerca de
más o menos algo así como esto. Si te escribo esta carta, es porque nunca tienes tiempo para platicar conmigo. Y ahora te tengo que decir estas cosas a través de esta carta, ¿verdad? No tomas tiempo para buscarme, ¿verdad? Podía sentir que el Señor, ¿verdad?, podía animarnos a eso. Hermano, no es una cuestión de religiosidad, no es tenernos aquí a todos el miércoles, tenernos aquí todos el sábado, venir a los departamentales. No es cuestión de eso. El asistir a la iglesia es una cuestión práctica. Quien tiene el tiempo, venga. Nada más, así de sencillo. Quien tiene el tiempo y lo puede hacer, venga. Es mucho más sencillo y más práctico de lo que pensamos. Quien pueda hacerlo, hágalo. Delante de Dios sabemos si podemos. Hágalo. Pero esa vida personal con Dios, esa vida devocional con Dios, ese tomar en cuenta a Dios para las cosas que estamos haciendo, el consultar a Dios para todo lo que hacemos. ¿Cómo está caminando nuestra vida? ¿Cómo son los frutos? ¿Cómo son los frutos que hay en nuestra vida? Y había algunas ideas en la carta, algo así como en algún momento el Señor iba a comentarles a ustedes, ¿verdad?, acerca de que sé que en este momento te estás enfadando, ¿verdad?, con quien está leyendo esta carta. Porque a veces eso pasa, ¿verdad? Nos molestamos, ¿verdad?, con el portavoz del mensaje. Sé que te estás enfadando, ¿verdad? Pero no te enojes. Si hablo a tu vida es por tu bien, es porque te amo, ¿verdad? Si Dios habla a nuestra vida es porque nos ama. Y esa es la verdad. Si yo les motivo es por eso, hermanos. Si hay una cierta rutina, falta esa espiritualidad verdadera, no fingida. No, hermano, para venir a hacer aquí un espectáculo, aquí lo montamos. Aquí yo me pongo a orar por ustedes y se caen al suelo. Y sabe que yo ya me cansé de esas cosas. Yo ya todo eso del pentecostalismo, del neopentecostalismo, estoy tan hastiado de todas esas cosas. ¿Por qué no vamos a la palabra de Dios? Verdaderamente. Verdaderamente. ¿Verdad? Dice el Señor también en estas ideas, ¿no? Que no te soy suficiente yo. Dice, yo sé que estás preocupado. La carta empezaba algo así como, sé que tienes miedo, tienes temor, estás asustado por la economía, por las preocupaciones. Tienes temor, hay mucho miedo en tu corazón. Pero el Señor nos puede decir, ¿verdad?, que no te soy yo suficiente que cualquier otra cosa. ¿Verdad? Tiene que llegar un momento en que Dios no sea suficiente. Que Dios no sea suficiente. ¿Verdad? Y ahí lo dejo, hermanos, como una invitación, una plática, un testimonio de esta idea de la carta, ¿verdad? ¿Por qué puede llegar a ese punto? A veces no sé si usted como padre, hacia con sus hijos, se ha sentido a veces desesperado, que no le hacen caso cuando, échale al baño, mijo, tiende tu cama, ¿verdad? Yo me imagino que uno como papá se pone a pensar, híjole, les voy a poner unos letreros, les voy a poner unas grabaciones en la casa, cámaras para grabar. Se desespera uno a veces, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Y la iglesia es linda. Yo le decía ayer a los hermanos que venimos a varones, digo, la iglesia está bonita, a mí me gusta la iglesia, es iglesia de gente trabajadora. Aquí todos ustedes, casi los dos, trabajan en cada matrimonio. La mujer y el hombre son gente bien trabajadora. Son bien trabajadores, los admiro. ¿Verdad? Son gente bien esforzada. Digo, qué iglesia tan bonita nos dio el Señor, ¿verdad? Qué iglesia tan linda. Gracias a Dios por eso. Y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermano. Pero que sí sea una iglesia bonita en ese sentido, y lo hace bonita ustedes, su gente, ¿verdad? Es cierto, pero no demerita que no tengamos a veces que poner cuidado en ciertas cosas que ya vienen a ser preocupantes, ¿verdad? Y ya el aspecto de indiferencia, eso lo quiero englobar. Todo se trata de eso, ser un poco
indiferentes. El no tomar responsabilidad individual, sino decir que venga otro y lo haga. Hermanos, mire, mientras sigamos así, ¿sabe? El hermano Lalo puso oración a las 7 de la mañana, que vaya otro hermano. Y si todos piensan igual, no viene nadie. Ahora, hermano, para orar, o sea, les quiero hablar así, les digo, en buen término, ¿verdad? Para darnos a entender. O sea, para yo orar en la mañana no necesito una compañía, de verdad. O sea, yo oro en mi casa todos los días, Dios lo sabe, no estoy presumiendo, estoy comentando, compartiendo. Yo oro, o sea, yo lo puedo hacer, pues. Pero el abrir esas oportunidades en la iglesia, hermanos, es porque hay mucha fortaleza. Y hay mucha bendición al que lo hace. Y es bien tarde, hermanos, de veras. En aquellos años cuando iniciamos la oración era a las 5 de la mañana y había gente. Hoy es a las 7, hermanos, ya a las 7. Es que yo soy de esa idea, yo así pienso, o sea, ya el que no está levantado a las 7 de la mañana, con mucho respeto lo digo, ya. A mí en lo personal, por eso cada quien tenemos opiniones personales, ¿verdad? Sí se me hace mucho. Claro, obedece a contexto. Si una persona trabaja en la noche, llega de turno de tercera y yo lo quiero levantado a las 7 de la mañana, pues si a las 7 llegó a su casa, pues necesita dormir. Yo estoy hablando de los que duermen así, normal, ¿verdad? Más o menos los que venimos a Cristo Ayuda, pues nos dormimos entre 12 y 12 y media, ¿verdad? Más o menos. Es el horario en que nos dormimos. Los que nos dormimos más o menos en ese horario, estar ya despiertos a las 7, es muy sencillo hacerlo. Es una opinión, esa es la invitación. No me animé a lo de la carta, estaba muy linda, pero sí, dije, corro el peligro, ¿verdad? Que pueda interpretarse por otro lado la idea, ¿verdad? Era como escribir una canción, una alabanza, ¿verdad? No sé si han oído una alabanza que dice: mi pueblo, escucha lo que voy a decirte, solo ser... Algo de que más o menos era la idea, ¿verdad? Falta pasión, ¿verdad? Entonces vamos a buscar del Señor. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, vamos a comenzar el tema del día de hoy, hermanos. Queremos estar poniendo atención a estas cosas y quiero aclarar algo. La semana pasada hablé sobre Og y Magog y yo dije, Og es Rusia y Magog son pueblos árabes. Eso dije. Yo no me di cuenta hasta que oí el audio, gracias a Dios que me grabó mi hijo. No, Magog no son pueblos árabes, corrijo, ¿verdad? Son pueblos musulmanes, nada que tiene que ver ser musulmán y ser árabe, es una cosa totalmente diferente. Entonces me equivoqué, ¿verdad? No. Magog más bien es Turquía, que no son árabes, pero son musulmanes, ¿verdad? Entonces aclarando ahí ese error. Muy bien. Isis y Eliezer el Damaseno, segunda parte, vamos a ver esta hora. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 9. Una última idea que se me olvidó. Es importante esta hora. ¿Qué pensarían ustedes si yo, como el pastor, no vengo a las reuniones de la iglesia? No se ve bien, ¿verdad? No es correcto, ¿verdad? Entonces hay muchos hermanos que tienen un ministerio, no el pastoral, tienen muchísimo menos grado de responsabilidad, pero tienen responsabilidad, ¿verdad? Ahora, cada hermano que tiene un ministerio debe asistir cuando menos a 2 reuniones a la semana. No a todas, a lo mejor como yo tuviera que estar en todas, pero a 2 cuando mínimo, hermanos, a la semana. Yo les decía a las muchachas de los panderos, ¿verdad? En la mañana, les digo, muchachas, es que ustedes están ministrando de la presencia de Dios. Si no las vemos aquí, ¿cuándo se van a liberar? ¿Cuándo? Las hermanas que son maestras, a veces también, a mí me da mucha tristeza eso. No sabe cuánto me da tristeza en mi corazón. Que a veces vienen el domingo que les toca dar la clase. No vienen los otros domingos. Viene el domingo que les toca dar la clase, suben a dar su clase. ¿Cuándo? ¿Cuándo aprendieron de la palabra de Dios, verdad? Entonces sí, es preocupante en ese sentido, ¿verdad? Muy bien, hermanos.
Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 9, versos 14 al 18. Apocalipsis 9, 14 al 18. Bien, gloria a Dios. ¿Sí me escuchan bien, hermanos, por ahí? ¿Sí? Bien, dice Apocalipsis 9, 14 al 18. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, ¿verdad? Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, porque el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, a causa del fuego, del humo, del azufre que salía de sus bocas. Estamos hablando, hermanos, un tema donde es importante entender qué países están actualmente en juego acorde a esta profecía. Vamos a estar hablando mucho de países como Siria, Irak, Turquía, Irán. La semana pasada les aclaraba que las fronteras que hoy día tienen esos países no eran las fronteras del tiempo bíblico, ¿verdad? Era diferente en el tiempo bíblico. Hoy estas fronteras las hicieron, hermanos, una coalición de países. Hace algunos años ya, Francia, Inglaterra, tomaron decisiones sobre estas tierras, ¿verdad? No tomando en cuenta, hermanos, la cuestión étnica. Y por eso hay tanto conflicto y tanto problema en esas tierras. Esa es la razón, por no tomarse en cuenta esas cuestiones étnicas. Por eso, simplemente hablando de los chiitas, por eso están así. Está tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están divididos entre un país y otro, y ellos no se van a mover ahí porque ellos dicen: esta es nuestra tierra ancestral, ¿verdad? Aquí hemos estado siempre, aquí es nuestra tierra, ¿verdad? Hay muchas dudas también sobre la cuestión de Israel, por ejemplo, ¿verdad? Una persona que es palestino cuenta su parte de la historia, ¿verdad? Él dice: a ver, si a ti fueran y te invadieran en tu casa, ¿cómo te sentirías? Mal. En mi casa, mi casa, mal. Claro que sí, ¿verdad? Dice: pues es lo mismo, así los judíos están embrocados en nuestra tierra. No. Mal ejemplo. ¿De quién es la tierra originalmente? Entonces, por eso nosotros tenemos que entender estas cuestiones. Nosotros no estamos desechando a los palestinos, no estamos diciendo no tienen derecho de existir. Lo que estamos diciendo es que no tienen derecho de destruir a Israel, ¿verdad? Que es muy diferente, ¿correcto? Entonces vamos a reproducir estos videos, son sumamente interesantes, los vamos a ver los dos de seguido, pero vamos a ver primero uno que se llama Sentido Común. Este video de Sentido Común tiene unos diálogos en el idioma original y están subtitulados en español. Vamos a apagar las luces, por favor, ahí, mi hermano David, y vamos a tratar de poner mucha atención, porque cuando están los subtítulos, pues no está en español, ¿verdad? Y los subtítulos están muy interesantes para lo que estamos planteando. Son líderes palestinos y su opinión acerca de Israel. Es muy interesante, vamos a poner mucha atención a esto. Primero vamos a ver el video de Sentido Común. Miles de judíos israelíes han sido despojados de sus hogares y sus casas destruidas por sus propios compatriotas para lograr un bien mayor: la paz con el pueblo palestino. Paz ansiada y anhelada por la inmensa mayoría de los ciudadanos israelíes. The Palestinians should first make peace with Israel and then get their state. But I also want to tell you this. After such a peace agreement is signed, Israel will not be the last country to welcome a Palestinian state as a new member of the United Nations. We will be the first. Israel
pese a solo representar el 0,15% de los territorios árabes en el Medio Oriente, siempre ha estado dispuesta a sacrificar tierras a cambio de lograr una paz genuina. Sin embargo, la percepción del mundo es que Israel es la piedra de tope para alcanzar la paz, la que se alcanzaría simplemente a través de la creación de un Estado palestino que viva lado a lado con Israel. Pero para que esta paz sea duradera, el acuerdo entre las partes no puede amenazar la existencia en el tiempo de una de ellas. Hoy, Israel es un Estado judío democrático que respeta los derechos de todas las minorías y religiones que habitan en él. ¿Están los líderes palestinos dispuestos a que esto siga así en el tiempo? Los palestinos están representados principalmente por dos grupos y los hechos muestran que no están dispuestos a aceptar, aún después de la creación de un Estado palestino, la permanencia de Israel como el Estado judío democrático que es hoy. La autoridad palestina no acepta a Israel como Estado judío. لا تقدم لنا الدولة اليهودية لن نقبل بهذا الكلام. La principal diferencia en las negociaciones ha sido el destino de los casi 5 millones de refugiados palestinos, pues la autoridad palestina exige que todos puedan llegar a Israel, aun cuando ahora tendrían su propio Estado. Si todos los refugiados llegaran a Israel, este perdería inmediatamente su condición actual de Estado judío, pues al ser el único país con una democracia consolidada en el Medio Oriente, ahora tendría mayoría árabe. Por eso, el destino de los refugiados debe ser su futuro Estado, y no Israel. Por su parte, Hamas, organización considerada como terrorista por gran parte del mundo occidental y que ganó las elecciones palestinas del 2006, va más allá, pues proclama la destrucción de Israel por completo. هذا مشروعنا المرحلي أن نحرر الضفة وغزة، ألا نعترف لإسرائيل بحقيقتها في شبر واحد، وألا نتنازل عن حق فلسطين واحد في الأرض. مرحلي هو تحرير أي شبر من أرض فلسطين وإقامة الدولة عليها. ومشروعنا النهائي فلسطين، كل فلسطين، كلام واضح عشان لا يؤول لا بدلع ولا بغير دلع. نحن لا نعترف للعدو الإسرائيلي. Lo dice su carta fundacional y lo pregona al mundo entero. Todo el territorio israelí debe ser reemplazado por Palestina. ¿Es Israel quien no quiere la paz? ¿Es la intención crear Palestina o destruir a Israel? Es cosa de sentido común. Después de haber cubierto los derechos legales de Israel en Cisjordania, ahora nos vamos a centrar en el proceso de paz. Muchos sugieren que la presencia de Israel en Cisjordania, lo que algunos llaman la ocupación, es causa de la hostilidad palestina hacia Israel. Y la razón, no hay paz. Pero, ¿es esto realmente cierto? Si la presencia de Israel es la causa del conflicto, entonces se deduce que no había conflicto antes de 1967, cuando Israel no estaba en Cisjordania, ¿no? Veamos los hechos. La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, fue creada en 1964, cuando Cisjordania y Gaza estaban en manos árabes. ¿Por qué crear la OLP en 1964, cuando Israel no tiene presencia en Cisjordania y Gaza? ¿Qué Palestina estaban liberando? El emblema de la OLP nos da la respuesta. La OLP fue creada para remover por la fuerza a todo el Estado de Israel del Medio Oriente, un objetivo claramente definido en sus principios. Esto no es nuevo. La OLP seguía una larga tradición árabe de decir no. No a la autodeterminación nacional del pueblo judío. No al reconocimiento de la patria ancestral judía.
Veamos algo de historia. En 1937, la Comisión Peel recomendó una división del territorio, un Estado judío y un Estado árabe. El Estado árabe incluía el 96% del territorio que la Liga de las Naciones había asignado originalmente para la patria judía. Esto incluía mucho más que solo Cisjordania. Sin embargo, en vez de aceptar a los judíos como socios pacíficos, el líder palestino Hashamin al-Hussein dijo no y encontró un socio con una visión más parecida a la suya. En 1947, las Naciones Unidas recomendaron el plan de partición, el que ofrecía nuevamente a los árabes mucho más que solo Cisjordania. Los judíos dijeron sí, los líderes árabes una vez más dijeron no y pusieron en marcha una guerra de exterminio. Israel ganó esta guerra, estableció el Estado, pero desde aquel momento no tuvo un solo día de paz, a pesar de que sus vecinos árabes controlaban Cisjordania. Los árabes continuaron diciendo no. Atacaron a Israel sin descanso, utilizando a Cisjordania como una base de operaciones, hasta que Israel la tomó en una guerra de defensa propia en 1967. Después de la guerra, la Liga Árabe rechazó todos los intentos de paz. Continuaron eligiendo la fuerza sobre la negociación. En una cumbre en la ciudad de Khartum, nuevamente escuchamos no, no, no. Avancemos hasta 1993. Israel y los palestinos firman los acuerdos de Oslo. ¿Estaban diciendo los palestinos finalmente sí? Eso parecía. Israel dijo sí y le otorgó el control territorial a un gobierno palestino que a su vez ayudó a establecer. Pero a pesar de los acuerdos, las acciones palestinas decían no. Durante los siguientes 5 años, Israel sufrió un aumento significativo de ataques terroristas que mataron a cientos de israelíes. En 1996, Yasser Arafat, el líder palestino, declara: planeamos la eliminación del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado puramente palestino. Pero Israel no dejó de decir sí. En el año 2000, el primer ministro israelí Barak ofrece a los palestinos el 93% de Cisjordania. De nuevo, la respuesta es no, y trajo consigo un aumento del terrorismo. En 2005, Israel se retira de la Franja de Gaza, desarraigando 8.500 ciudadanos israelíes con la esperanza de fomentar la paz. Los palestinos nuevamente dijeron no. Esta vez aumentaron en más de 500% los ataques con misiles desde Gaza contra la población civil israelí. En 2008, un nuevo intento israelí de decir sí. El primer ministro Olmert acepta casi todas las demandas palestinas, incluyendo el traspaso de casi el 100% del territorio de Cisjordania con intercambios menores. Los palestinos nuevamente dicen no. Entonces, ¿qué podemos concluir? 1. El conflicto no fue causado por la presencia israelí en Cisjordania. La causa real del conflicto continúa siendo hasta hoy la larga historia árabe de decir no. No a la paz, no a la existencia de Israel, porque no es consistente con la política palestina, la educación y los medios de comunicación. Líderes políticos y religiosos promueven continuamente la destrucción de Israel. 2. Israel ha dicho sí durante décadas y lo ha probado con la firma de acuerdos de paz con Jordania y Egipto. Entonces, ¿cómo continuamos desde aquí? ¿Cómo logramos la paz? Con un poco de buena voluntad, reconocimiento mutuo de derechos de autodeterminación y compromiso real de ambas partes. Israel, por su lado, continuará diciendo sí a una paz real y duradera. Pero para que el proceso de paz sea exitoso, los palestinos van a tener que finalmente renunciar a la violencia, a la fuerza sobre la negociación y cambiando el no por el sí. Ya es hora. Gracias, hermano. La razón de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué no se llega a un acuerdo de paz entre las dos partes? Porque Palestina no quiere paz, quiere destruir a Israel. Y esa es la razón, y lo dice la Biblia. Y esa es la causa de todo, ese es el conflicto. Y hoy día usted ve muchos videos en YouTube, amarillistas, ve mucha información en Facebook, y ponen bombardeos a palestinos, y ponen unos niños mutilados, ¿no? Y Israel es el enemigo. Sí, Israel está siendo bombardeado también. ¿Por qué no ponen esos videos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, hay un odio contra la nación de Israel.
Y lamentablemente a veces nosotros como cristianos también ni siquiera tenemos un buen concepto de Israel. Y ese es el problema. Ese es el problema. Y fíjese, si nosotros, hermano, quisiéramos erradicar a los judíos de la historia de la humanidad, debemos prepararnos, ¿verdad?, para un atraso de cuando menos unos 600 años, ¿verdad? ¿Sabe usted que las mentes más brillantes son judías? Este micrófono a través del que le estoy hablando lo inventó un judío. Muchos no entienden eso cuando decimos un judío lo hizo. No, pero que era un señor que vivía en Italia. No, sí, pero judío. Los judíos viven en todo el mundo. En todo el mundo hay judíos, ¿verdad? Todos los inventores, el teléfono es un buen invento, ¿verdad? Un judío. Las bocinas que están recibiendo esta señal de audio, un judío. La amplificación de las ondas sonoras, un judío, ¿verdad? ¿Sabe usted de quién era descendiente Henry Ford? El primer carrito, un modelo T de la Ford, judío. Siempre las mentes más brillantes y más sobresalientes han sido judíos. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Dios es soberano. Dios sabe por qué, ¿verdad? Y esa es la razón. Y todo este conflicto, toda esta situación gira alrededor de este asunto que nosotros, hermano, debemos entender. Debemos entender cuál es realmente la situación. Y todo esto va a continuar, la Biblia lo anticipa, ¿no? Hay muchas cosas aún que van a suceder y vamos a avanzar para redimir el tiempo. Cuando hablemos en esta serie de estudios de Siria, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar a Damasco. Estamos hablando del Siria actual, la Biblia se refiere como Damasco. Cuando hablemos de Irak, vamos a estar hablando de Babilonia, pero una aclaración. La Biblia muchas veces habla también de Babilonia, no el Babilonia geográfico, donde estaba Nabucodonosor o donde estuvo el palacio de Saddam Hussein. Ahora es un museo, el palacio de Saddam Hussein. Saddam Hussein gastó millones de dólares en resucitar Babilonia. Dicen que ese hombre admiraba al rey Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Y cuántos vieron imágenes de los últimos días de Hussein? Estaba todo barbón, todo mal. Y yo pienso, ¿usted sabe, si ha leído en la Biblia, Nabucodonosor anduvo como una bestia, ¿verdad? Anduvo como un animal en los campos, ¿verdad? Él admiraba muchísimo a Nabucodonosor y él quería resucitar toda la gloria de ese país, porque ahí comenzó, hermanos, la existencia de la humanidad. Ahí donde en el actual Irak, ahí estaba el jardín del Edén. ¿Dónde sacamos eso? La Biblia lo dice, el jardín del Edén estaba en Irak. No, lo que dice es que sobre qué ríos estaban. El río Éufrates y el río Tigris. Si usted va a un mapa, el río Éufrates y el río Tigris están en la actual Irak, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces ahí estaba el jardín del Edén, hermanos. Hoy ningún hombre lo puede encontrar, que lo busque, ¿verdad? Y ahí todas las culturas importantes, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? No me quiero detener mucho en eso porque ya lo vimos. Entonces es la importancia, ¿no?, de esos lugares, pero sí entender que a veces se puede hablar en una profecía y tenemos que ubicarlo y entenderlo de la Babilonia geográfica, que es la actual Irak, o puede hablar de lo que es la ideología babilónica, ¿verdad? Está hablando de lo que Dios reprueba de ese sistema. Puede aplicarse en ese caso en algunos textos de Apocalipsis a algunas otras naciones o algunos sistemas religiosos como Babilonia o como una ramera, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos entender esto. Turquía. Cuando se hable de Turquía, la mayoría de las veces lo vamos a entender como Magog, aunque hay excepciones que en la Biblia habla de Magog refiriéndose también a Rusia. Bueno, ¿y por qué esta confusión? No, bueno, no es una confusión, solamente tenemos que entender en qué pasaje se está refiriendo en un caso o cuál a otro. Ahorita vamos a ver de los hijos de Noé para entender por qué estas cosas. Cuando se hable de Irán, la semana pasada no hablamos nada de Irán, hoy comenzamos a hablar de Irán, es muy importante también el país de Irán. Es una extensión muy grande de territorio y estamos hablando bíblicamente de Elam, de los elamitas, ¿verdad? Y eso es también sumamente importante. Y en aquel lugar también, hermanos, hubo culturas importantísimas en lo que hoy actualmente es
irán. Vamos a Mateo 24:7. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿En cuántos lugares? En muchos, dice, ¿verdad? En diferentes. Si leemos el 8, dice, y todo esto será. Híjole, hermanos. Estamos a punto de ver el alumbramiento de algo que se va a dar a luz, algo mayor, ¿verdad? La intención de dar estos estudios, hermanos, es informativa. Estamos en esta serie de las últimas cosas. Es informativo. No estamos tratando de establecer una fecha. Yo no les puedo decir, va a ser dentro de, o será dentro de. Lo que estamos tratando es de entender las señales, ¿verdad? Hay muchas iglesias que están dando semana a semana estudios de carácter motivacionales, conferencias, ¿verdad?, parecidas a las de el autor de libros muy famosos, que es ¿cómo se llama? Cuauhtémoc Blanco, no se llama, ¿verdad? Cuauhtémoc Sánchez, ¿o cómo se llama? Un escritor, ¿verdad?, muy prolífero. Y son más bien charlas motivacionales, que giran alrededor de una motivación. Nosotros creemos que en el púlpito, hermanos, se debe exponer la verdad, se debe informar a la gente, y el cuerpo es edificado cuando es expuesto a la verdad de la palabra de Dios. ¿Correcto? El cuerpo es edificado. El cuerpo se edifica, ¿verdad? A lo mejor no suena tan espectacular, no suena tan llamativo, ¿verdad? Pero esto nos va a traer, hermanos, al momento que nosotros necesitamos esta información, lo vamos a saber. Ahora, usted y yo ya no podemos mirar un noticiario igual, porque ya entendemos que estas cosas, Dios está hablando de estas cosas, ¿verdad? Eso lo entendemos. Ya empieza a sonar Turquía. Turquía acaba de derribar en estos días pasados un avión ruso, ¿verdad? Ya está tomando mucho escenario también Turquía. Eso tiene que ver con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, bueno, vamos a leer unos pasajes rápidamente para ubicarnos en cada país. De Siria, ¿qué dice la Biblia de Siria? Sí, un poquito, abuelo de pájaro, ¿verdad? Isaías 17, 1 al 3. Entonces, aclaro, ¿verdad? No estoy dando fecha, no estamos diciendo va a pasar mañana, va a pasar, no, ¿verdad? Isaías 17. El día que les venga con una fecha, hermanos, aquí está mi esposa por testigo, lo estoy diciendo, mija, en público. El día que les venga con una fecha y les diga, ¿esto va a suceder en tal día o en tal fecha? No, mejor no les digo. No, pero sí les digo porque no lo voy a hacer, yo no voy a venir con fechas. ¿De qué temo? Me sacan a patadas de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos autoriza a andar dando fechas, ¿verdad? Porque no las sabemos, ¿verdad? No las sabemos. Ha habido hombres que históricamente han hecho el ridículo. Un señor que se llamaba Charles T. Russell, que dijo, en 1914 va a venir Cristo. Y no, pues Cristo no vino, ¿verdad? Y entonces dijo, hey, tranquilos muchachos, sí vino, es que vino invisiblemente. Ah, qué caray. Y se acuerdan, hace poquito yo me acuerdo que andábamos en unos bautizos en el balneario y andaban muchos hermanos asustados, ¿verdad?, pidiendo oración, porque al otro día, para amanecer al otro día, un viejito había dicho que se iba a acabar el mundo y hasta pagó mucha publicidad. Yo en Zacatecas vi unos espectaculares por la Nissan, más o menos, cuando sube uno así de la Nissan, y decía ahí, ¿verdad?, que se iba a acabar el mundo. ¿Sabe qué fecha dieron, verdad? Y andaban también algunos asustados. No, del día y la hora nadie sabe. Isaías 17,
1 al 3. No somos agoreros, no somos brujos, no estamos aquí jugando a las adivinanzas, ¿verdad? No, estamos viendo realidades bíblicas, proféticas, para formarnos un criterio profético. Eso es lo único. Isaías 17, 1 al 3. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Dormirán ahí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Será destruida la capital, Damasco. Ahora, no damos fecha, solamente entendemos las señales proféticamente. Decimos, bueno, si la Biblia dice que va a ser destruido Damasco, está hablando de Siria, y hoy día, actualmente, hay un conflicto en Siria, ¿verdad? Entonces cabe preguntarnos, ¿será esto de lo que tú estás hablando, Señor, en tu palabra? Ahora, ¿cómo puede ser destruida totalmente una ciudad? Por años, hermanos, las guerras eran a caballo. No eran tan destructivas, ¿verdad? Pero hoy día tenemos armas químicas. Cuando habla la profecía de Irán, por ejemplo, dice que será destruida dentro de sí misma. Pero dice que antes Dios va a sacar un remanente. Y uno dice, entonces, ¿cómo pues? Bueno, es que hay muchísimos judíos en Irán. Lo que la Biblia está diciendo, que tienen que salir esos judíos de Irán, tienen que ir a su tierra prometida. ¿Y cómo va a ser destruido Irán? Dentro de sí mismo, por las armas químicas que tiene. Muchos de esos países entierran armamento nuclear. Si un chip de computadora falla, es una bomba de tiempo. Dios tiene control sobre todas estas cosas. Ahora, Irak, Babilonia. ¿Qué dice de Babilonia la geográfica? Sí, de Irak. Vamos a Jeremías 50. Dios usa al profeta Jeremías, al profeta Isaías, al profeta Daniel, mucho. En este tiempo, hermanos, a Ezequiel. Estos 4 conocidos como los profetas mayores. Los usa para traer profecías de los últimos tiempos. Algunos teólogos mencionan incluso que Daniel es considerado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por su carácter profético, ¿verdad? Esto es interesante sumamente. Jeremías capítulo 50. Ya lo tienen por ahí, hermanos. Voy a leer solo unos versos, ¿no? Este pasaje es muy extenso. Solamente les estamos como compartiendo algunas de las citas que hablan de los países en los que actualmente hay un conflicto, y para que después usted en su casa de una forma devocional los pueda estudiar. Dice, palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos. Ahí sí está hablando de la tierra de los caldeos. No está hablando de Babilonia la grande o la gran ramera, o dice que los reyes se han embriagado con el furor de su ira. Bueno, no está hablando ahí de eso, como en otros pasajes. Aquí está hablando de una Babilonia geográfica. Dice, la tierra de los caldeos. ¿De dónde surgió Abraham, el patriarca? De Ur de los caldeos. De esas tierras estamos hablando, ¿verdad? Dice, Babilonia de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidos son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron, ¿verdad? Irak. Hay una parte en la Biblia, eso lo vamos a ver en el siguiente estudio, pero habla de la profecía de Daniel y habla de 4 cuernos, ¿verdad? Y dice que de uno de los cuernos surge un cuerno más pequeño. Y dice hacia dónde apunta. ¿Y sabes hacia dónde apunta? Hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la Biblia también habla de naciones acá, ¿no? De
Digo, no porque Cristóbal Colón todavía no había venido, no, el Señor no supiera que América existía. O sea, Dios creó América. Amén. Digo, lo definí desde ese punto lógico, ¿verdad? Para que no nos reburujemos. Dios creó todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarle hasta ahí esto, pero lea todo el capítulo en su casa, ¿sí? Vamos a ver a Turquía, Ezequiel 38, Magog. Entonces le digo, hay casos donde se refiere a Gog no como un territorio, sino como un rey. Entonces, si dice que Gog va a tierra de Magog, algunos estudiosos dicen, entonces, un gobernante ruso, ahorita el actual se llama Putin, yo no estoy diciendo que sea Putin, pero es el actual. Entonces, un gobernante ruso en tierra rusa, en Magog, ¿verdad? Pero si vamos al punto donde también bíblicamente y acorde a los hijos de Noé se puede comprobar que Magog es Turquía, entonces Rusia va a Turquía. Y bueno, esto es interesante, hermano, por eso es profético. Vamos a leerlo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y bueno, la gran mayoría de teólogos está de acuerdo que esta profecía, hermanos, se refiere o hace alusión a los poderes europeos, ¿verdad? Estados Unidos ha tenido muchísima fuerza económica, pero hoy día la coalición de 10 naciones europeas y el valor del euro es por mucho superior, hermanos, al dólar, ¿verdad? O sea, hay una coalición europea que está resurgiendo y habla en Apocalipsis de que va a resurgir Babilonia y que serán, dice, 10 naciones, ¿verdad? Y hay una coalición europea donde tiene una moneda en común que se llama el euro, ¿verdad? Qué interesante. La Biblia, ¿cuántos años atrás lo dijo? Ahora, ¿quién estaría preocupado en este mundo de que estas profecías caminen a favor de que se cumplan? O sea, ¿quién estaría trabajando en sus fuerzas para que todo esto se cumpla? No, o sea, tiene que ser alguien mayor. Es Dios tomando control de todas estas cosas. Irán, Elam, vamos a verlo rápidamente. Jeremías 49. ¿No tienen mucha prisa, hermanos? Gracias a Dios. Jeremías 49. Jeremías capítulo 49, perdón, versos 34 al 39. ¿Sí lo tenemos por ahí, hermanos? Dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam, pero se está refiriendo a los judíos que van a volver. Dice, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey, a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam. Habla de los judíos, los cautivos de Elam, ¿verdad? Esto es interesante porque está hablando, hermanos, de Irán. Bueno, vamos a ver una presentación, por favor, acerca de los hijos de Noé. Vamos al capítulo 10 de Génesis, hermanos. Y vamos a ubicarnos ahí en el capítulo 10 de Génesis. Vamos a hablar acerca de las familias de Noé, los hijos de Noé, ¿verdad?
Los hijos de Noé, Génesis 10. Vamos a ver la siguiente. Primero queremos compartir algo breve acerca de los puntos cardinales para que en estos estudios nos ubiquemos, hermanos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una nación y la profecía dice queda sobre qué parte, en relación a qué nación, ¿ok? Y podamos ubicarnos, ¿verdad? Esto es, bueno, es básico, pero tenemos en la parte superior el norte, ¿verdad? La parte inferior el sur, el este y el oeste, ¿verdad? Y vamos a pensar en términos de la tierra prometida de Israel. Es el norte, el sur, el este y el oeste. Y tenemos otros puntos intermedios como el noreste, el sureste, el suroeste y el noroeste. Y también existe el noreste, este noreste, este sureste, sur sureste, sur suroeste, oeste suroeste, oeste, noroeste y noroeste. Vamos a ver la siguiente. Ahí está una forma más sencilla, ¿verdad? Así de verlo: norte, sur, este, oeste. Yo así desde niño lo aprendí así, pensando en mí: norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Y ahí lo tenemos ubicado. Y entonces está el noreste, que eso se usa mucho, el sureste, el suroeste y el noroeste. ¿De dónde vienen estos vocablos compuestos? Bueno, de juntar el norte con el este surge el noreste. Muy sencillo. Siguiente. Y yo con esta gráfica creo que lo podemos aprender mucho más fácil, ya no viendo la estrella, sino pensando solo en los puntos. Norte, sur, este, oeste. Norte, sur, este, oeste. Noreste son vocablos compuestos, no vamos a batallar. Sureste, noroeste, suroeste, ¿verdad? Esto usted lo puede hacer en México, también así, aquí en Calera. Entonces, ¿quién está a nuestro lado? Norte, ¿verdad? ¿Quién está al sur? ¿Verdad? Por eso se dice, cuando una persona no se ubica, dice anda norteado, ¿verdad? Porque hacia el norte apunta la brújula, el imán, ¿verdad? Por eso. Siguiente. Los hijos de Noé. ¿Cómo se distribuyeron los hijos de Noé? Esta primera gráfica es así muy sencilla para ubicarnos. Los de Jafet se fueron a esta parte norte, ¿verdad? Turquía, sus lugares de ahí. Sem se quedaron aquí en esta parte central, donde estaba todo eso de Mesopotamia, que les digo todo eso. Y Cam, los camitas, son los que se fueron a la parte norte de África, ¿verdad? Ahí vamos ubicándonos. Siguiente. Esta tabla no la vamos a ver. Bueno, aquí dice Noé, y luego viene Sem, Cam, Jafet, y vienen los hijos de Sem: Elam, Asur, Sala, Eber, Peleg. Bueno, todo esto está aquí en el pasaje de la Biblia, lo pueden checar ustedes después. Ahí está, de Jafet viene Magog, que hemos estado hablando de Magog, ¿verdad? ¿Y los judíos de quién vienen, hermanos? De Sem, ¿verdad? De Sem, ahí vienen los judíos. Y de una de las ramas ahí viene Cristo, de Peleg, ¿verdad? De una rama de Sem, ¿verdad? ¿Correcto? Siguiente. Esta gráfica está más clara. Si puede hacer lo mismo, hacerla más grande. Esta sí está menos rebrujada. Gracias. Mire, viene de Jafet, surge Gomer, Javán. Los que están en esta primer línea son los hijos, ¿verdad? O nietos de Noé. Y luego estos ya son los nietos de estos y bisnietos de, ¿verdad? Y entonces viene después Magog, Tubal, de Jafet. Y luego de Cam viene Cus, Mizraim, Caná, Fut. Y de Sem viene Elam, Arfaxad. Ahora, hay una cosa interesante. Todas estas naciones, aquí está Sidón, Ed, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeo, el más feo, todos esos fueron quitados de la tierra prometida. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios se ensañó con estos pueblos? No es eso. Fíjese, hermanos, aquí un análisis práctico. Lo que hagamos en vida trae trascendencias generacionales. Este muchachito, Cam, fue el que descubrió la desnudez de su papá. Lo tuvo en poco, ¿verdad?
Se le hizo curioso que su papá estaba borracho y desnudo. Y fue con los hermanos, fue con Jafet y fue con Sem, y les dijo: mi papá, ahí está todo borrachillo y encuerado. Riéndose él, tuvo en poco, así, feo, ¿verdad? Y estos dos muchachos más respetuosos dice que esos se fueron de espalda y le pusieron una manta a su papá. Y entonces viene la bendición. Usted sabe, los patriarcas siempre dan bendición a sus hijos. Y si usted lee la bendición, a mí me impacta porque le dice: Cam, serás maldito, serás siervo de Sem y estarás errante en la tierra. Híjole, qué tremendo. A Sem le dice que será bendito, que será cabeza sobre Jafet también, ¿verdad? Y que va a habitar en lugar espacioso, ¿verdad? Y a Jafet no lo maldice, le dice: va a estar pues ahí bien, ¿verdad? Pero vas a ser siervo de Sem. Híjole. Y ahora, ¿de dónde vienen todas esas naciones, hermanos? Ahí están todos, fíjese. Vamos a ver la siguiente. Los hijos de Noé, muy pequeña también, pero bueno, aquí solo esta la puse por lo de Peleg, ahorita que la hagan un poquito más grande. Aquí está Peleg, hermanos, y de aquí viene Cristo, de ahí, pero ¿de quién vino originalmente? De Sem, de la descendencia de Sem, ¿verdad? Y de Jafet vienen esos pueblos que están ahí arriba, ¿verdad? Que les dije, los semitas y los camitas. Y entonces Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Y entonces él sale de Ur, ¿y a dónde va? A tierra de Canaán. Pero había que conquistar a todas esas naciones. Era un montón de naciones que estaban ahí. Cuando usted lee el Génesis 10, hermanos, viene esa descripción. El verso 28 y 29 del capítulo 9 todavía nos anticipa esto, ¿no? Dice: y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, y empieza, ¿no? Fíjese, todo Jafet fue el progenitor de los cimerios y de los cimbros, de quienes descienden los celtas. ¿Ha oído de los celtas? De ahí vienen. Fíjese, esos celtas eran guerrerazos, ¿verdad? Eran bellacos esos hombres, ¿verdad? Esos vienen de Jafet, ¿verdad? Ahora, dice que ya de sus hijos, de Gomer, ¿verdad? De Magog, de uno de sus hijos de Magog, descienden los antiguos escitas o los tártaros, ¿verdad? También ahí viene eso. Ahora, ¿quién es? Madai, de Madai, él es el progenitor de los antiguos medos. Javán, son los descendientes, es progenitor de los pueblos que poblaron Grecia y Siria, ¿verdad? Siria, entonces de ahí vienen todos. Así le puedo mencionar, no a todos, pero esto es solo un vistazo así, rápido, ¿verdad? Los descendientes de Tubal, que no está hablando de Tubal Caín, que ese es otro, este es otro personaje. Los descendientes de Tubal, hermanos, poblaron la región del sur del Mar Negro, de donde se esparcieron al norte y al sur, ¿verdad? Y de ahí se van a poblar España, y de ahí se puebla todo, ¿no? Se pobla, todo. Entonces esto es interesante, ¿no? Para que lo tomemos en cuenta. Y nosotros leímos un pasaje de Apocalipsis 9, 14 al 18. Y yo les dije la semana pasada, vamos a ver si este pasaje está refiriéndose al actual conflicto en Siria, la sexta trompeta. Lo primero, hermanos, que debemos entender cuando vamos a Apocalipsis, que los eventos descritos en el libro del Apocalipsis no están escritos en forma cronológica, no están en orden de cómo van a suceder, no están en orden. Esa es una primera implicación, por eso no podemos acercarnos al Apocalipsis así a la ligera. No están en orden, no que si es el capítulo 4 primero, eso va a pasar primero, no. Tal vez va a pasar primero lo del capítulo 8, es un ejemplo, no estoy diciendo que así es, no, es un ejemplo. Lo del 8 y luego lo del 4 y luego lo del 16 y luego no está en orden cronológico. Por eso se tiene que interpretar con sumo cuidado, ¿verdad? Apocalipsis 9, 14 al 18. Estamos diciendo que el actual conflicto exterminará la tercera parte de los habitantes de la tierra. Es la pregunta. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Es esta guerra
la sexta trompeta del Apocalipsis? ¿Se habrá tocado ya la trompeta 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Habrán venido ya los jinetes del Apocalipsis? ¿Estarán siendo derramadas las copas de la ira de Dios? Qué pregunta, ¿verdad? Pues la postura de nosotros es esta. Yo no les puedo garantizar que lo que Apocalipsis describe aquí sea exactamente el conflicto actual. Lo que les puedo decir es que las señales, lo que se mira, apuntan hacia un conflicto mayúsculo. La ONU ha declarado que este actual conflicto es la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Y muchos creen que eso es demasiado sensacionalista, decir que ya estalló la Tercera Guerra Mundial. Hay gente que dice, no, eso es demasiado sensacionalista. No es posible, no ha estallado la Tercera Guerra Mundial todavía. Pero la ONU dice, sí, por cuanto están implicadas más de 5 naciones a la vez en un conflicto, ¿verdad? Entonces ya estalló la Tercera Guerra Mundial. Entonces, según lo que nos dicen las noticias, según lo que estamos viendo, según lo que se mira, bueno, tal vez el conflicto actual sea ya esto. Hay mucho material en internet, usted puede entrar a YouTube, pero busque material de predicadores serios, hermanos. Por favor, yo le recomiendo ampliamente los materiales, los videos del doctor Armando Alducin, así se los recomiendo, de él, sí, porque, ay, hermanos, a mí no me gusta el material de David Diamond, nunca le he podido decir el nombre. Este señor se ha hecho famoso, ¿verdad?, por decir que es judío y trae aquí un gorrito y bueno, a mí no. Y no. Y no me pregunten por qué. Porque, ¿verdad? No les va a gustar. Está feo eso. Hermano, la palabra de Dios, la enseñanza es pura, ¿verdad? Y el portavoz a veces falla, nosotros fallamos. Pero ya fallar a esos grados, o sea, ¿a mí de qué me sirve escuchar una conferencia de este señor si como hay un montón de conferencias de él, hay un montón de videos que demuestran con pruebas cómo les habla a las muchachas por internet, ¿verdad?, lo que les dice? Reconoce él por audio, ¿verdad?, que es un pornógrafo. O sea, hermanos, pues cada quien su vida, ¿verdad? Pero que entonces no se pare el cuello diciendo que es un siervo de Dios, ¿verdad? Entonces yo sí, miren, mejor así, ¿verdad? Mejor que Dios juzgue, que es el que se encargue. Nadie somos perfectos, es lo primero que decimos, ¿verdad? Siempre cuando no queremos ofender a alguien. No, acuérdense, nadie somos perfectos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, nadie somos perfectos, está bien, vamos entendiéndolo así, pero a mí no me edifica, no me bendice. Y aparte, esos señores que entran en pleito con todo el mundo no me gustan. Ellos todos están mal, y este predicador, todos, no hay quien no esté mal. Dice que un predicador centroamericano muy famoso y muy rico, por cierto, lo ha mandado matar, dice. No, pues quién sabe. Entonces por eso no, así esas cosas ya así muy espectacular. Yo, el doctor Armando Alducin es una persona sobria, no anda con jueguitos, enseña la Biblia, es un hombre serio, una trayectoria de 30 y tantos años de ministerio. Y él sí tiene muchos estudios, sí, muy profundos, muy buenos sobre todo esto. Búsquelo, Siria, Irak, el anticristo, todo eso. Está buenísimo que usted se documente, yo se lo recomiendo. Y ahí usted puede ser enriquecido. Y hay muchos otros videos en internet, en YouTube, que sí están, hermanos amorosos de Dios, que sí están asegurando que el actual conflicto va a terminar con la tercera parte de los habitantes del mundo. Ellos sí lo aseguran. Yo me estoy echando para atrás, ¿a qué le tengo miedo? No, simplemente entiendo que la profecía tiene esa limitante para el que la estudia. No podemos fechar. Entonces yo solo les digo, a lo que se mira, hermanos, estamos viviendo los tiempos de Cristo. Yo eso sí les puedo decir, estamos viviendo. Y sí, tal vez este evento puede ser ese. Claro que sí, tiene mucha lógica, muchísima lógica bíblica. Ahora, una cuestión práctica cabe aquí. Si lo es, ¿a qué nos llama a nosotros el Señor, a nosotros como iglesia? A consagrarnos más a Él.
Entonces tiene más sentido lo que les dije al principio, ¿no? Tenemos que buscar más de Dios. Porque si esto se está cumpliendo y si esto está sucediendo así como tal, hermanos, esa gente, esos pueblos, todos los yahidistas, Hamas, ISIS, son personas que a todos sus reclutados, todos estos hombres, consumen drogas, ¿verdad? Consumen una droga degenerativa tremendamente que les inhibe los sentimientos y les permite estar dispuestos, hermanos, a morir y a matar a otros cruel y sanguinariamente. Es una droga tremendamente degenerativa, ¿verdad? ¿Cómo se llama, hermano Adán? ¿Se me olvidó el nombre de la droga? Octagon y Atlantis, algo así, ¿no se llama? Octagon, digo yo, no. No me acuerdo cómo se llama la droga, pero es tremendamente degenerativa. Y esos hombres consumen eso para tener ese valor, para hacer ese mal. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La gran tribulación es el periodo de aflicción sin precedente en la historia, el cual se predice en los pasajes citados bajo este título. Desde el Salmo 2.5 nos está hablando hasta Apocalipsis 7.14. Apocalipsis 7.14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Habla de la gran tribulación, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Captagon. Eso usted lo puede buscar en internet, eso no es un invento de nosotros. Usted lo busca, yo lo puse en el buscador, pero se me olvidó el nombre, perdón. Lo debía haber apuntado aquí. Lo puse en internet y dice Captagon, y ahí dice: droga usada por los grupos extremistas musulmanes. Y ellos en ese país donde la venden hasta le imprimen el sello de ISIS, ¿verdad? La bandera. Esa droga es la que ellos usan. Y es tremendamente degenerativa, ¿no? Dice aquí, describe el Apocalipsis, los capítulos 11 al 18, hermano, nos hablan mucho de la gran tribulación, ¿verdad? Y toda la tierra va a tener que participar en cierta manera o en cierta medida de esta gran tribulación, ¿verdad? Pero será de una manera muy, muy particular, un tiempo de angustia para Jacob. Tal vez después de esta guerra, hermanos, de este conflicto en Siria, el mundo menos va a tener buenos ojos hacia Israel, menos van a mirar con bien a Israel. Tiene que llegar un punto, un momento en que Israel se quede sin aliados, es profético, ¿verdad? Y Estados Unidos, que es su único aliado prácticamente de los pocos, ¿verdad?, le va a tener que voltear la espalda por un evento estratégico que hizo Rusia. Cuando Estados Unidos se vino a apoderar y a adueñar de Irak a su antojo, que así fue, Rusia, pudiendo, porque tenía el potencial, no se metió, pero lo hizo porque llegaron a un acuerdo. A veces todo esto no está en las noticias, pero llegaron a un acuerdo. Y ese acuerdo fue que en el próximo conflicto que tuviera Rusia, Estados Unidos iba a doblar las manos. Se está preparando todo, hermanos, para la gran batalla también de Megido, del Armagedón. Eso la semana que entra. Vamos a hablar de eso. Esa es otra guerra diferente. Y es muy interesante también. Y vamos a orar, hermanos, a esta hora y entender estas cosas. Habrá una tribulación. Hay puntos de vista teológicos. A mí, hermano, me ha gustado enseñar o informar en los puntos. No decirles, pero nosotros como iglesia celosamente creemos así. Y a veces, mire, uno se apasiona, hermanos, por esas cosas. Y un día Juan Wesley tuvo un sueño. Juan Wesley fue el fundador de lo que hoy se conoce, por ejemplo, como Asambleas de Dios, pero hace muchos años atrás no se llamaba así, el pentecostalismo moderno, de cierta forma. Y Juan Wesley una vez soñó que dice que él llegaba al infierno y le preguntaba al que estaba ahí en el infierno, ¿verdad? Oiga, ¿aquí está toda la gente mala del mundo? Y le contestó el que estaba en el infierno: bueno, claro que la gente que está aquí es mala, pero permíteme decirte que hay mucha gente moralista en este lugar, hay mucha gente religiosa. Y dice que Juan Wesley le dio miedo en su sueño y le dijo: oiga,
Entonces, en este lugar hay wesleyanos, ¿verdad? O asambleas de Dios, ¿no? Sí, hay varios, te los puedo traer para que los saludes, a lo mejor hasta algunos de esos conoces, ¿verdad? Hay presbiterianos, sí, ¿cómo no? Tienen allá su sección también. Hay bautistas, sí. Luteranos, sí. Dice que él se quedó horrorizado en un sueño. Y ya después del sueño se fue al cielo, ¿no? Y ya cuando llega al cielo, pregunta, llega bien contento y le dice al de la entrada: oiga, ¿aquí hay wesleyanos? ¿Aquí hay presbiterianos? ¿Aquí hay bautistas? Se cansó el que le estaba preguntando, le dijo: aquí están los lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Aquí no hay denominaciones. El sueño, él así lo tuvo, yo no lo tuve, porque no se van a enojar, porque lo que dijo después en el sueño está fuertísimo. Le dijo: las denominaciones, esas búscalas en el infierno. Le dijo: ahí están en el infierno. Aquí no, aquí están nomás los lavados por la sangre de Cristo. Bendito Dios, ¿no? Y eso lo soñó hace ya algunos abriles. Ese hombre vivió allá en los 1800. O sea, imagínense qué tremendo, hermano. Entonces, de verdad, eso nos hace, hermanos, cuestionarnos nuestra fe, nos hace preguntarnos realmente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Verdad? Y nuestra relación personal con Dios. La razón de enseñar sobre estas cosas no es con el fin de establecer fechas, decíamos, recapitulando un poco eso, sino tener información bíblica para tener un mejor criterio profético de los tiempos presentes. Oímos algo en las noticias y ya sabemos hasta cómo orar, ya sabemos lo que está pasando. Yo les decía la semana pasada, hermanos, ya no le pida a Dios que quite la guerra, ya se va a cansar usted de estar orando eso, ya. Va a pasar lo que va a pasar. Dios es soberano. Pídale que la gente conozca de Cristo. Eso es lo que podemos hacer. ¿Por qué no oramos a esta hora? Padre bendito, en el dulce nombre de Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Fortalece a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, para que seamos sumamente valientes en estos tiempos finales que estamos viviendo, Señor. El tiempo está cercano, las señales se están cumpliendo y, Señor, queremos ser parte de esos redimidos que habitarán contigo por la eternidad. No será un perfil litúrgico o doctrinal el que nos lleve allá. No será una bandera denominacional. Lo decimos fuerte y claro. Será la gracia de Jesucristo quien nos salva de la inmundicia de una vida de pecado. Y a Dios la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Fortalece a tu pueblo. Señor, yo sé, perfectamente lo sé, que en estos estudios hay poco margen para traer una palabra aliciente a aquellos corazones que se encuentran a esta hora tristes. Pero sí hay un aliciente en estos estudios, el hecho de saber que ciertamente Cristo viene y que el Apocalipsis anticipa el triunfo glorioso del Mesías y que la iglesia del Señor moraremos por siempre con el Señor. El consuelo para cada corazón esta tarde es que aún los sufrimientos de esta vida pasajera, Dios es quien toma control sobre nuestras vidas, que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y que Él tiene control de cada parte de la historia de nuestra propia vida. Señor, glorifícate en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos, y que los que estén tristes, los que tengan alguna angustia o alguna enfermedad, tú, Señor, que conoces todo, traigas el consuelo oportuno, traiga la bendición y traiga la paz que ocupa su vida y sus corazones. Ministramos a sus vidas por medio de esta oración, confiando que tú eres quien nos asiste con tu Espíritu Santo y quien escucha el clamor de los suyos. Recibe la alabanza y fortalece a tu iglesia y edifica los corazones, y los que aún no han venido a Cristo,
Hoy es una invitación para venir al Cristo de gloria. Todo esto que la Biblia anticipa no es para tener temor, no es para estar en zozobra, no es para estar inseguros, es para estar confiados en la roca que es Cristo. Si usted aún no viene a la roca que es Jesucristo, esta tarde yo le invito a venir a Jesús. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Arrepentirnos de qué? De una vida de desobediencia de Dios. Si usted no está en Cristo y no puede reconocer que ha vivido una vida desobedeciendo y ofendiendo a Dios, aún hay orgullo en su corazón, y nuestra oración es que Dios siga trabajando en su vida. Pero si usted puede reconocer que ha pecado, que ha fallado delante de Dios, es el tiempo de humildemente reconocer eso y pedirle al Señor con genuino arrepentimiento, cambio de mente, mirando diferente, pedirle perdón por todas sus faltas, lleno de fe exclusivamente en la obra redentora de Jesucristo. Eso usted lo puede hacer a través de que yo lo guíe en una oración, o lo puede hacer usted en su casa. Busque al Señor, quédese reflexionando en estas cosas y venga al Cristo de gloria, porque solo Cristo salva. Señor, te damos gracias y te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Así haya paz y consuelo y bendición a la vida de cada uno de ustedes. Ya apagaron el cañón porque dejé para el final una última presentación. Esto es rapidísimo, casi ya dejándole lugar aquí a mi hermano Arturo para los avisos. La siguiente. Esto es rapidísimo, es una acotación así sencilla, nada más ver en el mapa dónde está Rusia. Y uno ve, esto está inmenso, ¿no? Pero Moscú está aquí. Y la Biblia habla de Moscú. Y Moscú colinda con Turquía. Solo eso les quería decir. Gracias.